Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, vamos a buscar en el capítulo 14, a partir del versículo 1 vamos a estar leyendo. Marcos capítulo 14, y dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero sentado él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites una vez más estar aquí en este lugar, adorándote a ti, Señor. Necesitamos adorarte, Padre. Gracias por este tiempo y te ruego que prepares nuestros corazones, Señor, para oír tu palabra, Señor, para ser transformados por ella, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bien, continuamos entonces con la exposición de la palabra del Señor. Seguimos en el Evangelio de Marcos, versículo a versículo, como venimos haciendo jueves tras jueves. Y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 14 del Evangelio de Marcos, ya casi llegando al final de este precioso libro de las Escrituras. Y hablando de final, como ya habíamos visto en el capítulo 11, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo allí en Jerusalén, iba a ser precisamente el comienzo del final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya venía anunciándole a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Jesús ya les venía hablando de esto a sus discípulos. Y veíamos en el capítulo 10, en el versículo 33, que Cristo añade varios detalles acerca de su muerte. Les dice que su muerte tendría lugar en Jerusalén. He aquí, subimos a Jerusalén, les dice en el versículo 33 del capítulo 10. Y les dice que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas que le condenarían a muerte. Es decir, que iba a haber un juicio en su contra. Y también les dice que iba a ser entregado a los gentiles, que le iban a escarnecer, que le iban a escupir, que lo iban a azotar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y es a partir de entonces, ¿no? Es a partir de cuando nuestro Señor Jesucristo entra allí en Jerusalén, que comienza lo que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, ¿no? Donde comienzan a desencadenarse una serie de acontecimientos que llevarían a nuestro Señor Jesucristo a cumplir con el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Y este propósito precisamente no era más ni menos que ir a la cruz para que pecadores como tú y como yo seamos librados de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna y seamos perdonados por medio de la sangre derramada en aquella cruz y tener vida eterna por medio de la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos ver la soberanía de Dios, ¿no?, en todos estos eventos que
que llevarían a Cristo hacia la muerte. Por ejemplo, cuando Cristo entra en el templo allí en Jerusalén y comienza a echar fuera a aquellos que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, y viendo esto, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de poder acusarlo para poder condenarlo y así poder matarlo. Habíamos visto que ellos habían ideado una serie de preguntas, ¿no?, para hacer tropezar al Señor y de esta manera acusarlo y condenarlo. Pero el Señor conocía las intenciones, ¿no?, y los expone la hipocresía de estos líderes religiosos de Israel y los acusa públicamente. Luego de esto el Señor sale del templo y vemos que está allí en el Monte de los Olivos con sus discípulos y les habla acerca de cuestiones acerca del final y acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y luego de esto, en Marcos, en el capítulo 14, Marcos nos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y que buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Marcos nos dice que 2 días después era la Pascua. Y en el pasaje paralelo, en Mateo, en el capítulo 26, es el mismo Señor Jesucristo quien les dice a sus discípulos, en este mismo contexto, que dentro de 2 días se celebraría la Pascua y que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Y como decía anteriormente, todos estos sucesos que ocurren en esta semana de la Pasión nos dejan ver la soberanía de Dios, ¿no? Marcos nos dice en los 2 primeros versículos que estos líderes religiosos buscaban la manera de poder matarle, de poder acusarlo por medio del engaño, pero ellos decían, no durante la fiesta, pero Dios ya había determinado en su soberana voluntad que la muerte de su Hijo Jesucristo tuviera lugar precisamente durante la fiesta de la Pascua, ¿no?, donde el pueblo se reunía en Jerusalén para adorar. Cristo iba a morir, pero no cuando ellos quisieran ni como ellos planeaban, sino cuando Dios quiso que esto ocurriera y como Dios quiso que esto ocurriera. El Señor fue crucificado, fue sacrificado en el tiempo preciso. Recordemos que al principio de su ministerio ya habían querido matarlo, pero este no era el tiempo. El Señor murió como y cuando Dios ya había determinado desde la eternidad. Cristo iba a morir, pero iba a morir en una cruz y no de otra manera, como dice la Escritura, ¿no? Porque en Deuteronomio, vemos en Deuteronomio que dice en el capítulo 21, en el versículo 23, dice, maldito de Dios el que es colgado en un madero. Y tan solo un versículo antes, en Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y le hicieres morir y lo colgase en un madero. Hermanos, Cristo fue condenado como si hubiese cometido un crimen digno de muerte. Y esto es lo que nosotros merecíamos por desobedecer a Dios, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió colgado en una cruz como si hubiese cometido todos nuestros pecados, solo que Él jamás pecó. Maldito de Dios el que es colgado en un madero. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que por nosotros se hizo maldición, recibiendo en sí mismo el castigo por nuestros pecados. Ahora bien, volviendo a nuestro texto, Marcos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que los judíos celebraban, ¿no?, la Pascua el primer mes del año, en el mes de Nisan, a los 14 días del mes celebraban la Pascua. Ellos recordaban la liberación del pueblo de Israel que estaba en manos de Egipto. Ellos eran esclavos allí en Egipto. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no?, de cómo Dios por medio de Moisés libera al pueblo de Israel enviando a las 10 plagas y precisamente la última plaga había sido
la muerte de los primogénitos allí en Israel. Dios había mandado por medio de Moisés a que el pueblo sacrificara un cordero y que con la sangre de ese cordero pintara los postes y los linteles de las puertas, para que al pasar el ángel de la muerte por aquella casa, al ver la sangre del cordero, pasara por alto, pasara de largo por aquel lugar, por aquella casa. Los judíos recordaban este día cada año y la Pascua solamente duraba un día. Luego de sacrificar al cordero pascual, comenzaba al día siguiente la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua comenzaba el día 14 y al día siguiente, en el día 15 hasta el día 21, comenzaba la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los panes sin levadura recordaban el tipo de pan que los israelitas habían llevado cuando huyeron, cuando escaparon apresuradamente de Egipto, ¿no? Y es precisamente en este contexto de estas fiestas que ellos celebraban cada año que vemos que los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de poder matar a Jesús, y ellos decían, no durante la fiesta. Al final vemos que ellos logran su cometido, ¿no? Cristo es crucificado, pero hermanos, la muerte del Señor Jesucristo no había sido algo que a Dios se le había escapado de las manos o que lo tomara por sorpresa. Es por eso que decía anteriormente que vemos aquí la soberanía de Dios, la soberana voluntad del Señor en el plan de redención que Él tenía preparado desde la eternidad para salvar a los pecadores. Pero esto no había ocurrido, esto no ocurrió como los líderes religiosos de Israel planeaban, sino como Dios ya lo había planeado desde la eternidad. Ellos decían no durante la fiesta, pero Dios dijo sí, durante la fiesta. Y esto no fue una casualidad. No fue una casualidad que Cristo fuera crucificado, que fuera sacrificado durante la Pascua, porque la Pascua en el Éxodo, los sacrificios en el Antiguo Testamento, que los judíos hacían año tras año, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas apuntaban a una sola persona. Esa persona era nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba, era sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era Cristo, que era el verdadero Cordero de la Pascua. Es por eso que cuando Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo, declara: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo durante la Pascua, no fue una casualidad, porque Cristo era ese Cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Y es por eso que hoy no tenemos la necesidad de matar un animal, porque Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros ya fue sacrificada. Como le dice el apóstol Pablo a los Corintios, allí en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros ya fue sacrificada. Entonces dice Marcos que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Como decía anteriormente, la fiesta de los panes sin levadura recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero también de alguna manera la levadura representa de alguna manera el pecado en las Escrituras. Es por eso que el apóstol Pablo también les dice a los corintios: así que, hermanos, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por eso, hermanos, nosotros debemos celebrar cada día a Cristo, porque Él es nuestra Pascua. Y si tú has creído en Él, si tú has puesto tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, si has puesto tu fe, tu confianza en Él, si te has arrepentido de tus pecados te son perdonados. Pero, hermanos, su sacrificio debe llevarnos a vivir una vida sin levadura, es decir, apartando el pecado de nuestras vidas cada día. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, pero sabemos que aún hay pecado en nosotros, aún hay pecado en nuestras vidas.
y debemos luchar cada día con nuestros pecados. Y si pecamos, debemos volvernos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados. Debemos confesarle nuestros pecados. Debemos pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, vemos a estos líderes religiosos queriendo matar al Señor Jesús. Y es increíble, hermanos, porque estas personas que querían matar al Señor Jesucristo no eran cualquier persona, sino que eran precisamente los pastores de Israel. Estas personas eran quienes debían guiar al pueblo de Israel. Ellos sabían claramente, ellos conocían las Escrituras, sabían que en algún momento iba a venir el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero cuando vino no solo lo rechazaron, sino que lo colgaron de una cruz. Recordemos que la Pascua también se celebraba en Jerusalén, ¿no? Y venían de todas partes para adorar. Y para este entonces, para esta fecha de las fiestas, Jesús ya había alcanzado muchos seguidores. Incluso veíamos en la entrada triunfal que muchos le habían recibido y le habían reconocido como el Mesías. Es por eso que estos líderes religiosos decían, bueno, matémosle, pero no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos temían al pueblo, por eso no les convenía matar al Señor durante la fiesta, pero Dios ya había establecido el día y la hora. Dios es soberano, hermanos. Y parece una ironía cuando leemos estos pasajes. Estos líderes religiosos temían al pueblo, pero no había temor de Dios en sus vidas, como lo fue el caso de Judas, quien vemos que más adelante le iba a entregar. Así que también nosotros debemos preguntarnos, hermanos, si hay temor de Dios en nuestras vidas. ¿Hay temor de Dios en nuestras vidas? ¿Temes a Dios cuando pecas? ¿O cuando estás a punto de pecar? ¿O cuando sabes que has pecado? Vemos a continuación en el versículo 3, Marcos nos relata este suceso, ¿no?, de esta mujer que unge al Señor antes de ser crucificado. Y entre el versículo 1 de nuestro pasaje y el versículo 2, ¿no?, entre el versículo 1 y 2 y el versículo 10 y 11, Marcos entre medio de esto introduce este suceso que ocurre 6 días antes de la Pascua, ¿no?, haciendo un fuerte contraste entre, por un lado, a los líderes religiosos de Israel queriendo matar al Señor Jesucristo y, por otro lado, a Judas entregándoselo. Entre medio de estos dos relatos, Marcos nos muestra a esta mujer que, según el Evangelio de Juan, era María, la hermana de Lázaro y de Marta, mostrando un verdadero acto de adoración y devoción hacia nuestro Señor Jesucristo. Aunque probablemente ella no sabía lo que estaba haciendo, ella decide derramar este costoso perfume, considerando a nuestro Señor Jesucristo como más valioso para ella. Vemos aquí entonces, como decía, a esta mujer ungiendo al Señor antes de morir, y podemos ver este fuerte contraste, ¿no?, entre una verdadera devoción hacia el Señor y esta falsa religiosidad, o mejor dicho, este odio hacia el Señor Jesucristo. Mientras que ella derramaba este costoso perfume que dice la Escritura que su precio equivalía aproximadamente a un año de salario de un obrero en aquel entonces. Era realmente un perfume muy costoso. Y vemos a esta mujer haciendo este acto y sus discípulos indignados porque esta mujer estaba desperdiciando algo que al parecer para ellos era más valioso que Cristo mismo que estaba ahí con ellos. Hermanos, yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero si amas al Señor, si amamos al Señor, muchas veces te dirán o nos dirán o ya nos han dicho, pero ¿para qué tanta devoción? ¿Para qué tanta adoración? ¿Por qué desperdicias tanto tu vida adorando a Dios, yendo a la iglesia cada semana?
¿Para qué tanto desperdicio? Estás desperdiciando a Dios. Estás desperdiciando tu vida adorando a Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hacemos hoy aquí en este lugar? ¿Qué tan verdadera es nuestra devoción a Cristo? ¿Es más valioso el Señor Jesucristo para nosotros que las cosas que puede ofrecernos este mundo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder o como dice el pasaje, a desperdiciar en nuestras vidas con tal de adorar a Dios? Pero Jesús le dijo, dejadla, versículo 6. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Este no era el momento de ocuparse de las necesidades de los pobres. Este era el momento de adoración hacia aquel que pronto iba a sufrir por ellos y por nosotros. Esta ha hecho lo que podía, dice el versículo 8, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿De qué evangelio está hablando aquí el Señor? Del evangelio que predicamos cada semana en este lugar, hermanos. De las buenas nuevas de salvación. De las buenas nuevas sobre la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que predicamos en este lugar. Y esto era lo que Cristo había venido a salvar. Esto es lo que Cristo había venido a hacer para salvar a los pecadores de la condenación y de la muerte eterna. Pero al parecer sus discípulos aún no habían entendido qué clase de Mesías era el Cristo. Ellos querían un Mesías político, un guerrero que por fin vendría a librarlos del poder opresor de Roma, y muchos incluso de ellos tenían ambiciones personales. Ellos anhelaban quizás el reinado del Mesías, pero solo para sacar algún provecho. Cada vez que el Señor Jesucristo les hablaba acerca de su muerte, ellos reaccionaban de una manera equivocada. Y esta clase de Mesías ya no les estaba sirviendo para algunos. Y un ejemplo de esto lo vemos en el capítulo 11, en el versículo 35. La petición egoísta y completamente fuera de lugar de Jacobo y de Juan. Mientras que el Señor Jesucristo les acababa de anunciar su muerte por tercera vez, ellos les estaban pidiendo posiciones de poder cuando Cristo estableciera su reino. Y no es muy diferente a lo que ocurre aquí en este pasaje, en esta narración. Sus discípulos se enojan con María por ungir el cuerpo del Señor con este perfume costoso. Y Jesús le dice, déjenla, ¿por qué la molestáis? Ella hizo lo que podía para mi sepultura. En otras palabras, Jesús les está recordando lo que ya les venía diciendo, que el Hijo del Hombre iba a morir. En el Evangelio de Juan nos dice que fue Judas Iscariote el que dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por más de 300 denarios y por qué no se los dio a los pobres? Y Juan también nos deja ver en su Evangelio que no era porque Judas se interesaba por las necesidades de los pobres, sino porque era ladrón y porque sustraía de la bolsa de dinero que él administraba. Tenía ambiciones personales, amaba más el dinero que a Jesús, anhelaba quizás el reinado del Mesías para sacar algún provecho, pero quizás al ver que Jesús insistía con esto de lo de su muerte, este Mesías ya no le estaba haciendo de tanto provecho. Para Judas lo que María estaba haciendo era un desperdicio, pero era él en realidad quien estaba desperdiciando su vida al no poner su confianza y su fe
en el Salvador. Y no solo eso, sino que decide traicionarlo por 30 monedas de plata. Era el precio de un esclavo en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregárselos. Conocemos la historia, conocemos cómo continúa esto, lo que ocurre al final. Judas entrega al Señor Jesucristo, y aunque esto también estaba en los planes soberanos de Dios, Judas fue culpable de su traición y no se arrepintió. Así que, hermanos, luego de ver este contraste entre la verdadera devoción de María y el odio y la traición que vemos aquí en estos pasajes, volvemos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra devoción hacia Cristo? ¿Estamos dispuestos a desperdiciar lo que es valioso para nosotros en este mundo con tal de adorar a Dios? ¿O vamos a traicionar a Jesús por las cosas que este mundo nos ofrece? Hermanos, si pudiéramos juntar todo lo que este mundo considera como valioso, ni aún así alcanzaría para compararse al enorme valor de Cristo. Y María entendía esto. María entendía el enorme valor del Señor Jesucristo. ¿Nosotros lo entendemos? ¿Entendemos el enorme valor que tiene el Señor Jesucristo? Lo que Él ha hecho en aquella cruz por nuestra salvación, la salvación de nuestras almas, por nuestra eternidad. ¿Entendemos quién es el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho? Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una correcta adoración hacia nuestro Señor Jesucristo. Que podamos imitar la devoción de María. Recordemos que Judas también era uno de los 12 y traicionó al Señor Jesucristo. Así que preguntémonos, hermanos, si amamos más al Señor que a nuestras propias ambiciones personales. ¿Has prosperado en tu trabajo quizás? Quizás al costo de robarle a tu jefe. ¿Estás dispuesto a dejar eso con tal de adorar a Dios? Este es el día de salvación, hermanos, y este es el día de arrepentimiento. Volvámonos a Cristo en arrepentimiento y fe. Que podamos meditar en la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermanos.